Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, profe. Hola Buenas. Bianca, hola Flor, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Los demás no tienen cámara o ya se rehúsan directamente a aparecer. Puede llegar a pasar. Buen día. Hola Alan, ¿cómo va? ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo No, bien? yo sin cámara, profe. Bueno, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. ¿Estás en Balcarce, Alan? Sí. Sí, estoy acá en Balcarce. Bueno, te viene bien entonces para no tener que venir acá estos días. Los lunes por lo menos zafá, el martes no, pero bueno, todo No, la me verdad que este medio me lo hizo posible, porque si no iba a estar complicadísimo. complicado, sí, sí, sí. Es una ventaja. Yo estoy cursando el doctorado, un doctorado en educación en la Universidad de Rosario y tenemos un sistema parecido a este, y la verdad que de otra forma no lo podrías hacer y tenés acceso a profesores que vienen, que están en Brasil, ponele, a profesores que están en Ecuador, entonces, qué sé yo, es una forma de traer lo mejor de afuera para acá. En el caso te tocó conmigo, bueno, perdiste, pero, pero No, al sí, contrario, al contrario. gracias, Ana, yo te quiero también. Pero vamos a tratar de hacer lo mejorcito posible. Bueno, los chicos están todos listos. Yo estoy tirando un poco de tiempo mientras esperamos a ver si siguen entrando más alumnos. Vieron que tenemos que hacer hoy lo de cuadripolos. Hoy vamos a trabajar con cuadripolos. Espero que hayan visto este, las, digamos, los videos y el material que hay, que hayan mirado un poco la guía. Mañana tienen un taller, ¿eh? Mañana tienen un taller maker de semiconductores. Vamos a ver un poquito de semiconductores, que es un tema nuevo para todo, para la materia. No es que no sea desconocido, ni mucho menos, por supuesto, pero es un tema que habitualmente no se daba en Electrotecnia 1 y hoy sí lo vamos a empezar a dar, así que lo vamos a ver en esta clase. Vamos a empezar a grabar ya que estamos. Vamos a probar con subtítulos a ver cómo sale. Ahí estamos. Ahí les mando entonces la solicitud para que todos me den autorización para grabar y mientras tanto vamos a disponer lo que vamos a trabajar hoy, que es justamente el tema de cuadripolos que habíamos dicho. ¿Se acuerdan? Digamos, cuadripolos son o redes de dos puertos, lo menciona un autor, no me acuerdo quién era, pero también se le llaman redes de dos puertos. Los españoles suelen decirle redes de dos puertos a este tipo de redes. Son equivalentes cuando uno vieron que a veces, por ejemplo, que son los amplificadores, dicen, bueno, esto tiene o los micrófonos o los auriculares, dicen, tiene una impedancia de tanto, tiene una impedancia de tanto, lo que se dice es que tiene una impedancia de entrada o de salida, depende de qué función cumpla, de tanto o de tanto, de tal valor o de cual valor. Esas impedancias de salida, de entrada, de transferencia o de transferencia inversa, tienen que ver con el concepto de cuadripolos. Es decir, cuando uno no quiere dar toda la información de cómo funciona exactamente un circuito, porque tiene que describir un montón de cosas de funcionamientos, caída de tensión y todo ese tipo de cosas, lo que hace es resumir la información en forma de cuadripolos. Entonces, para un cuadripolo, digamos, cuáles son las importancias? Y depende de qué esté fabricando. Si yo quiero hacer un amplificador, por ejemplo, el amplificador eh, tiene que tener su mejor transferencia de energía hacia los parlantes en ciertas condiciones que son habitualmente las frecuencias en las cuales se escucha la voz humana o escuchan los seres humanos. Es muy raro que tengamos que fabricar un amplificador para que escuchen los animales.
hay, pero son menos. En general, digamos, entre 20 Hz y 20 kHz, que es el rango de funcionamiento del oído humano, se fabrican también los amplificadores y en ese rango son óptimos, y cuando hablamos de la impedancia, que tal cosa tiene la impedancia de tanto, lo que estamos hablando es que dentro de ese rango tiene una impedancia, en realidad no dentro de ese rango, sino con un valor puntual, después lo vamos a ver, tiene, digamos, pero un valor dentro de ese rango representativo, tiene un valor de impedancia de tanto, lo cual a mí me sirve para acoplarlos, esos parlantes, por ejemplo, acoplárselos, o esos auriculares, acoplárselo a un determinado amplificador. Entonces, el cuadripolo en realidad es una forma de describir un circuito de funcionamiento muy complejo en términos muy simples. Esa es la idea, ¿sí? O sea, mucho bolonqui de información dado en pocos valores que me permiten a mí establecer cuáles van a ser las respuestas que va a tener el cuadripolo en tensión, en corriente, etcétera, etcétera. Pero, digamos, es un idioma particular. El cuadripolo se maneja y se resuelve de manera distinta a lo que hemos venido resolviendo siempre, y es muy particular, así que hay que aprender a usarlo. Bueno, vamos a ver entonces, digamos, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las ecuaciones funcionales del cuadripolo, de los cuadripolos. Ustedes saben que hay varios tipos diferentes de cuadripolo y siguen apareciendo. Cada tanto algún autor propone un cuadripolo diferente, y qué idea tienen o qué idea dan estos cuadripolos. En principio, para el cuadripolo, ¿se acuerdan que para Thevenin, para el teorema de Thevenin, importaban solamente los bornes de conexión del circuito eléctrico que se trataba? En el caso del cuadripolo tiene dos bornes de conexión del lado izquierdo, que son lo que llamamos entrada al cuadripolo, y el lado derecho son lo que llamamos salida del cuadripolo. ¿Por qué el izquierdo y por qué el derecho? Una cuestión completamente convencional. Si el cuadripolo es completamente pasivo, es decir, si el cuadripolo solamente está formado por resistencias, o en alterna solamente está formado por impedancias, ¿sí? Eh, Da lo mismo, no da exactamente lo mismo, pero se puede conectar la entrada como salida y la salida como entrada, y se ajustan los parámetros. No habría problema. Si es simétrico, va a responder exactamente igual conectando la entrada como salida que la salida como entrada, porque es simétrico. Si es asimétrico, responderá ligeramente diferente, pero siempre se puede conectar. Si el cuadripolo es activo, es decir, si adentro tiene fuentes, el tratamiento es diferente y no se pueden usar estos parámetros que nosotros estamos viendo acá. ¿Se entiende? Es decir, si el cuadripolo dentro tiene, por ejemplo, fuentes controladas y demás, hay que ver si se puede manejar con este estilo que nosotros estamos manejando acá. A veces sí, a veces no. Pero cada caso en particular hay que estudiarlo. Lo que sí vamos a escribir, primero vamos a ver cuáles son de dónde provienen las ecuaciones y qué representan, ¿sí? Entonces vamos a ver el cuadripolo. Esto lo tienen ustedes en los apuntes. El cuadripolo es simplemente, digamos, un circuito en caja negra típico, ¿eh? Las cajas negras ya son típicas de nosotros, donde en la puerta de entrada tenemos una tensión eh, cuyas marcas de tensión son positivo arriba y negativo abajo, lo mismo que en la puerta de salida. La polaridad es siempre esta, y después tenemos que las corrientes son siempre entrantes al cuadripolo, tanto I sub 1 como I sub 2. ¿Sí? Tanto I sub 1 como I sub 2 son siempre entrantes al cuadripolo. En esas condiciones decimos que B sub 1 es igual a, si estamos hablando de parámetros impedancia, hay que ver cómo representamos al comportamiento del circuito. Si lo vamos a representar con parámetros impedancia, vamos a decir
que B sub 1, que B sub 1 es igual a Z sub 1 por I sub 1 más Z sub 1, 2 por I sub 2. Y vamos a decir que B sub 2 es igual a Z sub 2, 1 por I sub 1 más Z sub 2, 2 por I sub 2. Donde cada uno de estas impedancias, son impedancias porque se usan en alterna. Nosotros acá lo vamos a calcular en forma de resistencia, ¿sí? Pero bueno, le llamamos, si tienen los subíndices distintos, van a ser de transferencia, van a ser, por ejemplo, en este caso, impedancia de transferencia directa, ¿Por qué de transferencia directa? Porque es de la entrada hacia la salida, desde la entrada hacia la salida, con lo cual Z21 será la impedancia de transferencia inversa, al revés, será la impedancia de transferencia inversa, ahí lo vamos a escribir, entonces, impedancia de transferencia inversa, porque es que viene desde la salida hacia la entrada, y esto, digamos, es útil a veces porque no es que se transfiera en una única dirección la energía, la potencia, las corrientes, etcétera, sino que a veces tenemos rebotes, ustedes lo vieron a esto en física, y después las dos más obvias son Z22, la impedancia de salida, y Z11 la impedancia de entrada. Z11 la impedancia de entrada. Y ya tenemos los nombres de todas las... ahí estamos. ¿Eso no? ¿Hay alguien que está tratando de entrar? No, no me aparece. Bueno, acá. ¿Alguien quiere unirse? ¿Quién quiere unirse? Me gustaría que me dejaras verte. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien ahí? Sí. Voy a tratar de ver, no sé por qué no me está dejando. Ahí está. Bien, ahora sí, ahí me dejó entrar. Bueno, estas entonces, impedancia de entrada, impedancia de salida, estas son las características que tienen los micrófonos, los auriculares y demás. Vieron que le dice, tiene una impedancia de entrada de tanto, entonces se puede usar para tal equipo, se puede usar para esto, para lo otro. Bueno, es esto que estamos viendo acá. Y la forma en la cual se resuelve es muy particular, porque en definitiva esto es un sistema de ecuaciones de 2x2, así que lo podríamos resolver a la manera clásica, pero no se resuelve de esa manera porque es un circuito eléctrico y entonces usamos las características del circuito eléctrico para resolverlo, ¿sí? Para resolver el cálculo de los coeficientes, que es lo más importante. Los coeficientes, por ejemplo, el Z11 se define como B sub 1 sobre I sub 1 para una cierta condición que es que I sub 2 sea 0. Ven que si I sub 2 es 0, entonces puedo calcular Z11. Lo mismo vale, o similar o análogo, vale para Z12. Z12 es B sub 1 sobre I sub 2. Si I sub 1, eso se pone, si la condición se pone así con una barra vertical, si I sub 1 es 0 y lo análogo, ahí voy a agrandar un poquito, una de las ventajas que tenemos acá es que podemos agrandar el pizarrón a voluntad sin inconvenientes, sin grandes dificultades. Entonces, voy a escribir el Z21, la otra impedancia de transferencia, pero esta inversa, va a ser igual a B sub 2, si ustedes se fijan en la segunda ecuación, va a ser igual a B sub 2
sobre I sub 1 para I sub 2 igual 0 y Z22 va a ser igual a B sub 2 sobre I sub 2, todos parámetros de la salida, por eso se le dice impedancia de salida, porque la tensión y la corriente están en el puerto de salida, para I sub 1 igual 0. Estas son las condiciones que tienen que cumplir. Las condiciones que se tienen que cumplir son lo que determina realmente el cálculo de los parámetros, que es la parte más complicada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular para este caso particular, para estas condiciones, a este cuadripolo se le dice T, un cuadripolo clásico, pero no necesariamente el único que existe, ni mucho menos. Hay infinidad de formas de tener circuitos para representar en cuadripolo. Hay un montón, puedo poner 20 resistencias, lo que sí no tendría mucho sentido en este caso para aprender a resolverlo. ¿Sí? Vamos a empezar de lo más elemental. Entonces, vamos a empezar, voy a borrar esta primera parte que hice acá, voy a borrar esta primera parte que hice acá y vamos a empezar con nuestras condiciones y los cálculos de los parámetros. Vamos a ver cómo nos dan el cálculo de parámetros. Vamos a calcular Z11. Para Z11 me dice que I sub 2 tiene que ser igual a 0. Para que I sub 2 sea igual a 0, este espacio, digamos, que es la salida, ¿sí? Que tiene bornes AB, no sé, se le puede poner AB, se le puede poner CD, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Es más, vamos a ponerle, como le ponen los libros, AB a los bornes de entrada y le vamos a poner CD a los bornes de salida. Vamos a ponerle CD a los bornes de salida. ¿Por qué? Porque, digamos, capricho de algún autor, nada más. Y vamos a decir que Z11 va a ser B sub 1 sobre I sub 1. I sub 1 tiene que entrar por acá necesariamente para calcularlo. I sub 1 tiene que entrar por acá, ¿sí? Ahora, si yo me fijo, ¿cuánto va a ser B sub 1? B sub 1 está en la puerta de entrada, acá, ¿sí? B sub 1 está acá. Entonces, ¿a qué va a ser igual B sub 1? Vamos a ver, con I sub 2 igual 0. ¿Qué quiere decir I sub 2 igual 0? Bueno, lo voy a dibujar bien. Para cualquier lado da lo mismo, pero como típicamente, da lo mismo si I sub 2 es 0, ¿no? Da lo mismo si I sub 2 es 0. Si no, siempre debe ser dibujada para adentro la corriente. Siempre las corrientes son entrantes al cuadripolo, excepto en el cuadripolo transmisión, en un solo formato, que es el cuadripolo T o transmisión ABCD, le decimos a veces, excepto en ese formato, que es el único que para escribir las ecuaciones pone la corriente de entrada entrante y la corriente de salida saliente. En todos los demás casos, las corrientes son siempre entrantes al cuadripolo, siempre se dibujan entrando al cuadripolo. Pero para calcular Z11, lo que tengo que hacer es decir que I sub 2 da 0, nada más. ¿Sí? Y en todo caso, ¿a qué va a ser igual B sub 1? Que está acá en la puerta, ¿sí? Acá en la puerta, ahí está B sub 1, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Y bueno, B sub 1 va a ser igual a I sub 1 multiplicada por 8 más 12, porque recorre todo I sub 1 y vuelve a salir, ¿sí? A 8 más 12 ohms, de donde B sub 1 sobre I sub 1 es igual a 8 más 12, o sea, a 20, y esto ya es Z11. Ya tengo el primer parámetro calculado, Z11, ¿sí? Después, Z12, como vemos acá, es B sub 1 sobre I sub 2 para I sub 1 igual a 0, pero a mí me conviene calcular a continuación Z sub 21. ¿Por qué? Porque ya calculé con I sub 2 igual a 0. Ahora sigo calculando el que tiene I sub 2 igual a 0. Entonces veo ahora
para I sub 2 igual a 0, es decir, dejo abierto los bornes C y D, siguen estando abiertos, y quiero saber cuánto vale B sub 2 en términos de I sub 1. ¿Cuánto vale B sub 2 en términos de I sub 1? Pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale B sub 2 en términos de I sub 1? Díganme. Si lo miro de las ecuaciones y de lo que tengo andando. Digamos, ¿está andando la corriente I sub 1? ¿Está andando la corriente I sub 1? Sí. Tengo I sub 1. I sub 2 es 0. ¿Sí? Entonces, no cae nada en la resistencia esta de 4, no cae rematadamente nada. Ahí no hay caída de tensión. Entonces, la tensión entre C y D, que es B2, digamos, la tensión entre estos dos puntos, que es B sub 2, ¿sí? No va a tener diferencia de potencial con la caída de tensión sobre la resistencia de 12 ohms, porque I2 es 0, no cae nada para allá. Entonces, lo único que importa es la caída de tensión sobre la resistencia de 12. Y la caída de tensión sobre la resistencia de 12, ¿a qué es igual? P sub A 2, 12 por 1. ahí está, a 12 por 1. Exactamente, exactamente. ¿De dónde B sub 2 sobre I sub 1 me da 12? Y esto es Z sub 2,1. Ohms, ¿no? Siempre. Ohms y ohms arriba. ¿Sí? Ohms. Y ahí calculé B sub 2. Sí, perdón, Z sub 2,1. Calculo Z sub 2,1. Ya tengo calculados todos los que tenían I sub 2 igual a 0. Los dos parámetros que tenían I sub 2 igual a 0, que son Z21. Ups, perdón. Vamos a tacharlo con otro color. Vamos a tacharlo con violeta. Tengo calculado los dos parámetros que tenían I sub 2 igual a 0. Vamos a calcular los que tienen I sub 1 igual a 0 ahora. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o no? ¿Me siguen? ¿Se entiende más o menos o no? ¿Cómo se calcula esto? De a uno, por Sí, favor, el sí, sí, entusiasmo se entiende. contenido. Sí, escucho, dale. Sí, se entiende. Bien, vamos todavía. Maravilloso. Muy bien. Si lo entendés, después me lo vas a explicar. No, mentira. Vamos a calcular entonces y después vamos a ver para qué sirve, porque lo más importante de todo esto es ver para qué sirve. ¿Sí? No, no necesariamente esto, aunque esto de por sí ya es un ejercicio. ¿Sí? Un ejercicio típico de cuadripolos es calcule los valores de los parámetros para expresar el cuadripolo en impedancia, en parámetros impedancia, o en parámetros admitancia, o en parámetros híbridos, o en parámetros híbridos inversos, o en parámetros de transmisión, lo que sea, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo va Z12. Z12, dice la cuestión, es B sub 1 sobre I sub 2 para I sub 1 igual a 0. No lo voy a volver a copiar porque ya lo había escrito. Ahora, I sub 1 da 0. ¿Sí? Y sub 1 da 0. Así que lo ponemos, lo borramos de acá. ¿Sí? Lo borro de acá. Y borro el 0 de este lado y lo pongo en el otro. El que da 0 ahora es I sub 1. I sub 1 es nulo. I sub 2 no. I sub 2 da un valor determinado. ¿Cómo se relaciona B sub 1 con I sub 2? ¿Cómo se relaciona B sub 1, este de acá, con la corriente I sub 2 que viene por acá? ¿Cómo es? B sub 1 es igual a qué? A 12 por 2. Claro, a 12 por I2. ¿De dónde? Z21, perdón, 12, Z12 es B sub 1 sobre I sub 2 es igual a 12 ohms. Y fíjense que Z12 y Z21 dan lo mismo. Y esto es porque el cuadripolo es simétrico y pasivo. ¿Sí?
porque es pasivo el cuadripolo. Si el cuadripolo es pasivo, entonces el valor de Z12 y de Z21 es exactamente el mismo. Ya calculamos entonces Z12. Me resta calcular Z22. Vamos a calcularlo. Para Z22 yo tengo que ver cuánto vale B sub 2 en función de I sub 2. Como I sub 2 está vivo, ahora es fácil ver que B sub 2 es igual a I sub 2 por 4 más 12. Y esto es igual a I sub 2 por 16, lo que implica que B sub 2 sobre I sub 2, que es Z22, es igual a 16. Y ahí quedó. Terminé entonces de calcular los parámetros del cuadripolo Z y ya los tengo caracterizados. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para encontrar valores de tensión, corriente, respuestas de un cuadripolo sin tener que hacer grandes cuentas. Fíjense una cuestión importante. Digamos, ¿para qué sirven los cuadripolos? Yo ahora sé que la ecuación de cuadripolos es esta, es que B1 es igual a 20 por I1 más Z12 era 12 por I2. Fíjense que estoy haciendo todo de memoria, chicos, controlen los números porque por ahí me puedo confundir. Más 12 por I1 más 16 por I2. Entonces, este cuadripolo se caracteriza así. Si yo no quiero saber cómo funciona internamente, ni qué disipación de potencia hay, ni nada por el estilo, yo no necesito información de lo que pasa dentro de la caja negra que forma el cuadripolo, solamente cómo se comporta visto desde la entrada y desde la salida. Entonces, supongamos que yo quiero, sin saber cómo es el tema, yo quiero saber, por ejemplo, cómo se comporta el cuadripolo o qué potencia le entrega el cuadripolo, por ejemplo, si yo le conecto a la entrada una fuente de 12 volts y a la salida una resistencia de 10 ohms, vamos a decir. No me quiero complicar mucho la vida, así que lo hago así. ¿Me siguen hasta ahí? Este es el cuadripolo Z que yo acabo de calcular. Entonces, tengo que saber dos cosas. En principio, las corrientes siempre son I sub 1 e I sub 2 y siempre van en la dirección en la cual se hicieron los cálculos. Si yo le cambio la dirección, a la miércoles los cálculos no sirve la respuesta. ¿Estamos? Siempre tengo que respetar la forma en la cual se calculó el cuadripolo. Siempre tengo que respetar la forma en la cual se calculó el cuadripolo. Se calculó así, así se tiene que resolver. Ahora fíjense una cosa. P sub 2, acá, es igual, si ustedes lo miran, ¿a qué? Díganme, en términos de corrientes y tensiones conocidas. B sub 2, ¿a qué es igual? Y 2 por 10. Y 2 por 10. ¿Con qué signo? Fíjate los signos en la corriente. ¿Ves? La corriente siempre va de más a menos, así que la corriente I sub 2 acá sobre la resistencia subió, así que entró por el signo más y salió por el signo menos, mientras que la tensión tiene el signo más con el signo menos y el signo menos con el más. Entonces, B sub 2 a qué es igual? A menos I sub 2 por 10. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, toda esta información ahora la meto en el cuadripolo.
esta información que yo obtuve acá la meto en el cuadripolo. Digo, B sub 1. ¿A qué es igual B sub 1? A 12 volts. Y esto es igual a 20 por I sub 1, que no lo conozco, más 12 por I sub 2, que no lo conozco. Y atrás tengo B sub 2, ahora voy a escribir la segunda ecuación, pero en vez de B sub 2, ¿qué pongo? Pongo menos I sub 2 por 10. Y esto es igual a 12 por I sub 1, que otra vez no lo conozco, más 16 por I sub 2, que tampoco lo conozco. Pero fíjense el efecto del cuadripolo. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 2. ¿Cuántas incógnitas tengo en el sistema de ecuaciones de abajo? 2. 2. Exacto. Porque mis ecuaciones, ¿cuáles son? Son 20 por I sub 1 más 12 por I sub 2 es igual a 12 volt. Lo escribo al revés ahora simplemente para que lo puedan ver como una ecuación de matrices. 12 por I sub 1 más 26 por I sub 2 es igual a 0. ¿Lo ven? Resolviendo este sistema, tengo resuelto el circuito en corrientes, en potencias de la fuente. ¿Cuánto vale la potencia que entrega la fuente, por ejemplo? Si yo resuelvo esto, ¿lo puedo saber? La potencia de la fuente, ¿cuánto vale? Los 12 volts por I1. Exacto, los 12 volt por I1. La potencia en la carga, siendo la carga, a esto le digo R de carga, ¿sí? R de carga es 10. ¿Cuánto vale la potencia en la carga? Y sub 2, ahí está, por R, sub C, o lo que es lo mismo que B sub 2 al cuadrado sobre R sub C. Cualquiera de las dos expresiones es equivalente, las puedo usar perfectamente, no tengo ningún problema. Y con esto podría calcular, por ejemplo, el rendimiento del circuito, que es que la potencia de salida, o sea, la potencia en la carga, dividido la potencia en la entrada, me da el rendimiento multiplicado por 100, ¿no? Por supuesto, pero me da el rendimiento en unidad. Si no, lo multiplico directamente por 100 y ahí tengo el rendimiento en porcentual de ese circuito, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Puedo saber cómo funciona internamente el circuito? No. ¿Puedo deducir cómo funciona el circuito? Sí. No puntualmente, pero podría saber cuánto pierde el circuito, porque yo tengo el rendimiento, por ejemplo. Entonces podría saber cuánta potencia se disipa en el cuadripolo. Si yo quisiera saber qué potencia se disipa en el cuadripolo, es la diferencia entre la potencia en la entrada y la potencia en la salida. Si yo tengo cuánto entró y tengo cuánto salió, lo otro quedó en el cuadripolo, así que no hay ninguna duda. Pero punto a punto yo no puedo saber qué está pasando. Yo no puedo saber cuánto vale la tensión. Vamos a mirar el circuito original. Yo no puedo saber cuánto vale la tensión en el punto medio de este circuito, acá en el medio. ¿Cuánto vale esa tensión ahí? ¿O cuánto valen las corrientes en las ramas? ¿O cuántos nodos siquiera tenga? ¿O cuántas mallas tenga el cuadripolo? Puede ser un circuito tremendamente complicado, como por ejemplo un amplificador electrónico. ¿Sí? Podría ser un circuito tremendamente complicado, pero yo para caracterizarlo uso 4 valores nada más. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa, porque si yo soy fabricante de parlantes, por ejemplo, a mí no me interesa el amplificador cómo lo hace, cómo funciona, cómo logra la respuesta, no me interesa. Yo fabrico parlantes, lo único que necesito que me dé el fabricante del amplificador es la impedancia de salida que tiene el amplificador para que mi parlante se pueda acomodar a ese valor sin ningún tipo de problema. Porque si coinciden, eso quiere decir que no va a haber rebotes de onda, que no va a pasar nada raro y que se va a adaptar perfectamente mi parlante a mi amplificador y se va a escuchar bien.
Y lo mismo del lado del micrófono. Si yo soy fabricante de micrófono, yo no necesito saber cómo funciona el amplificador. Yo lo único que necesito es saber que mi micrófono va a funcionar bien en ese amplificador porque tienen la misma impedancia de entrada y entonces se adapta, se dice eso, se adapta uno al otro. ¿Se entiende cómo funciona la filosofía del cuadripolo? Se usa mucho, muchísimo en electrónica, tal vez más que en eléctrica, pero nosotros, por ejemplo, para las redes de tensión usamos el concepto de cuadripolo porque muchas veces se podría producir un retorno de onda. No sé si se acuerdan del tema de retorno de onda, que lo deben haber visto en física, digamos, la cuestión de que cuando una ola pega sobre algo, el principio de Huygens, digamos, cuando una ola impacta sobre una barrera y la barrera está un poco abierta, se producen interferencias porque en la parte donde la ola no puede pasar, en la parte donde la ola no puede pasar, recibe un rebote para atrás que hace, que produce una interferencia y todo eso. No sé si se acuerdan de eso, pero eso es justamente lo que se busca evitar con la cuestión de que la impedancia de salida de un amplificador sea igual a la impedancia de entrada del parlante, o que la impedancia de salida del micrófono se adapte justo a la entrada del amplificador, porque entonces no tengo rebote de onda hacia mí, no se interfiere la onda de entrada de mi voz con la onda de rebote que me puede mandar el amplificador por no poder asumir todo el ancho de onda que yo le estoy mandando y tener que mandarme para atrás una parte de la onda. ¿Se entiende? Es, digamos, una cuestión de principio de ondas que hay que tener en cuenta. Bueno, para todo esto se usa la cuestión de la cuestión de los cuadripolos. Hasta acá, dudas, preguntas, su pregunta no molesta. Dale, ¿quién me dice? ¿Lo entendieron? Si lo entendieron estaría asombrado. Porque generalmente uno cuando ve esto suele ser una inmunda porquería, intratable, ¿no? Es lo que pasa, es lo que a uno le pasa. ¿Para qué carancho sirve esto? Bueno, sirve, lo vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver para qué sirve. Pero en principio, ¿entendieron cómo se calculan los parámetros? ¿Sí o no? Sí. ¿Esto tiene una relación con Tevelin? O sea, es una herramienta que sirve para saber si un elemento que conecta a un circuito no explota. Sí, tiene una relación. De hecho, podrías hacer un Thevenin de un circuito que tuviera un cuadripolo en el medio. Podés hacerlo, sí. Sí, sí, hay, creo que tienen un ejercicio y si no lo tienen, lo tenemos que ver, lo vamos a ver. Eh, pero creo que lo tienen en la guía. Digamos, un ejercicio donde la información del circuito está dado en lugar de una representación simbólica habitual, como la que vos ves con resistencias y fuente y demás, está dado por un cuadripolo. Una parte de lo que vos querés calcular el equivalente de Thevenin, la tenés calculada con un cuadripolo, la tenés representada por un cuadripolo. Entonces, se tiene que poder hacer, porque Thevenin dice que todo circuito es equivalente entre dos bornes a una fuente en serie con una resistencia, no todo circuito, en ciertas condiciones, ¿se acuerdan? Pero según Thevenin se puede hacer y de hecho se puede hacer. A veces te complica tener un cuadripolo en el medio. Es decir, podría pasar, lo voy a dibujar acá, ya que estoy. A ver, borro un poquito acá en este costado. Así. Podría pasar que yo te pidiera que vos me digas cuál es el equivalente de Thevenin de este circuito que yo voy a dibujar acá. Mirá. Esto es un ejercicio que podría ser típico de la teoría, ¿eh? Esto es muy típico, lo suelo tomar. No es que podría ser. Digamos, esto se suele tomar. Esto es así, vos tenés una cosa así, vamos a ponerle una cosa así, y acá, no sé, una fuente y una resistencia, y ponele, este es el borne A, este es el borne B,
Esto vale, ponele 8, 6, 4, 2, 10 y 12. Y acá tenés los parámetros Z de tu cuadripolo. Ponele Z11 20, Z21 12, lo mismo que acá, ¿sí? Igual a Z12 y Z22 igual 16. Y yo te digo, calculame el equivalente de Thevenin de esto. ¿Sí? Calculame el equivalente de Thevenin de esto. Se puede hacer, de hecho. ¿Cómo lo harían ustedes ese ejercicio? Ya vieron Thevenin, ya vieron Norton, vimos mallas, todo. ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían? A ver, dale, ¿quién piensa cómo lo harían? ¿Qué tendrían que hacer? Qué silencio. Mortífero. ¿Qué pasa? ¿Qué harían ahí, en principio? Para que no sea tan complicado. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Y es un Para, circuito T como el anterior? O sea, ¿se puede reemplazar el cuadripolo? y no, porque, a ver, claro, conociendo, vos porque estás viendo de dónde viene, Claro. pero si no conocieras de dónde viene, que va a ser el caso, vamos, yo no te voy a decir esto viene de ese circuito. Yo te voy a dar los parámetros Z y nada más. En el caso, como vos decís, si vos supieras dónde viene el cuadripolo, lo reemplazo por lo de arriba y listo. Sí, sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Esa sería una forma de sacarme encima el problema de considerar el cuadripolo, que el cuadripolo es molestísimo ahí donde está. ¿Estamos? Pero suponete que no te lo dejo hacer. No te doy esa información. Yo te digo, Z11 vale 30, que yo, Z11 vale 30, Z12 vale 12, vale 15 y vale 18 Z22 y no sabemos de dónde viene. Capotaste, digamos. No te doy esa información. ¿Cómo lo resolverías? ¿Cómo harías? ¿Para qué lado salís, en principio? Y poniendo las corrientes I1 y 2 y poniendo B1, B2 para tener una orientación. Después, bueno, no sé de qué me disfrazo, pero por lo menos para saber. Claro. Bien, bien, bueno, sí, bien. En principio sería así. ¿Qué otra idea? A ver. Vamos a ver, pongo las corrientes I sub 1, I sub 2. Acuérdense que I sub 2 tiene que venir para adentro. Pongo B sub 1 acá. Fíjense que ahora B sub 1 no es 10 volt, ¿eh? B sub 1 es 10 volt menos I sub 1 por 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, hasta eso se nos complicó con con esta visión. ¿Y ahora cómo sigo? ¿Qué hago? Estoy haciendo Thevenin de un cuadripolo. Menuda tarea. ¿Para qué me habré metido en esto, no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo sigo? Tengo que hacer el Thevenin. Voy a borrar acá al costado, total, esto no me sirve para nada. ¿Sí? Lo borro. Y lo de abajo también, porque tampoco me sirve para nada. Ya está, ya pasó. Así me despejo el camino. ¿Qué otra cosa podría hacer? A ver, vamos a esto. Si el Plantear problema las ¿Cómo? ecuaciones, Dale. plantear las ecuaciones de B1, B2 en función de I1 y 2. O sea, escribir el cuadripolo, porque tengo los valores de Sí, Z11, Z21. los debería poder calcular. Bien. Vamos a escribir acá entonces B1 y B2. ¿Sí? Y yo tendría que escribir, está perfecto, B1 igual perdón, a 20. B1 entonces es igual a 20 y sub 1 más 12 y sub 2. B2 es igual a 12 y sub 1 más 10, ¿será? 10, ¿cuánto daba? 10, 16. 16 creo que daba. A ver. Sí, 16.
Lo estoy calculando a ojo, nada más, porque lo borré. Bien, escribo esto. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Y tendrías que escribir los equivalentes de B1 y B2, ¿no? Sí, Para hallar las corrientes. B1, entonces lo pongo como 10 menos I sub 1 por 2. Esto es igual a 20 I sub 1 más 12 I sub 2. El único tema que tendría acá es B2 a qué es igual. ¿Está? B2 a qué es igual. Así sería muy fácil, ¿no? Pero ya que estamos, los toreo un poquito. Díganme ustedes. B2 a qué es igual. Para seguir con las ecuaciones de lo que dicen ustedes y que está bien. ¿Cómo sigo? B2. ¿Qué pasó? I2 por Z22. Y 2 por Z22. No. Eso sería si B1 es igual a 0. Si I1 es igual a 0. ¿Está? Que no es este el caso, no lo podés asegurar. Está bien el intento, pero no lo podés asegurar. No podés decirme con seguridad que I sub 1 sea igual a 0. Acordate que Z22 es igual a B2 por I sub 2 si I sub 1 es igual a 0, si no, no. ¿Sí? ¿Qué otra intención? ¿Qué otra cosa puede ser? Fíjense I2 ahí. ¿Para dónde puede ir? Puede ser que vaya para el lado de A o que venga del lado de A. I sub 2 puede venir del lado de A. Díganme ustedes. Díganme. ¿Puede ser que I sub 2 venga del lado de A? No, si no hay nada, está abierto. Entre A y B está abierto. No puede haber corriente ahí. Si es un circuito abierto. Entonces I sub 2 ¿por dónde tiene que pasar? Necesariamente. ¿Por dónde tiene que pasar? Por la mallita de adentro de la resistencia de Claro, C4. Claro. claro. Lo Tal quería cual. decir. Porque no queda más remedio. Tiene que pasar por ahí. Entonces I sub 2 tiene que venir de acá abajo. Entonces, si tiene que venir de acá abajo, tiene que venir de acá abajo, y entonces B sub 2 es igual a I sub 2 por 6 más 4. No queda más remedio, no puede ser otra cosa. ¿Sí? No puede ser otra cosa. B sub 2 es I sub 2 por 10, pero con signo menos, lo único, ¿sí? El signo guarda. Menos I sub 2 por 10 es B sub 2, y ahora sí, 12 I sub 1 más 16 I sub 2. Bien, maravilloso. ¿Puedo calcular todo? ¿Tengo todo para calcular? ¿Qué están tratando de calcular con esto? Porque ahora no sé a dónde estamos yendo. Yo copié lo que ustedes me dijeron. ¿Para qué hacemos esto? Para hallar I sub 2 y Acordate medir que la tensión. vos tenés que encontrar el equivalente de Thevenin entre A y B. ¿Sí? El equivalente de Thevenin. ¿Cómo hallo I sub 2? ¿Puedo hallar I sub 2 acá? Vamos a reescribir las ecuaciones. A ver. 10 es igual, el I sub 1, digamos, voy a escribir estas ecuaciones 1 y 2, las voy a reescribir acá abajo. Más prolija, así puedo ver para dónde estoy yendo, que es lo que no estoy viendo. 22 I sub 1 más 12 I sub 2. Y acá abajo 0 es igual a 12 I sub 1 más 26 I sub 2. ¿Estamos? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. En teoría lo puedo resolver, no en teoría, lo puedo resolver, porque no son linealmente dependientes entre sí, así que sé que lo puedo resolver. Lo que no estoy entendiendo es cómo esto me sirve para mi cálculo de Thevenin. ¿Cómo calculo el equivalente de Thevenin a partir de esto? Porque tenés que encontrar la tensión que hay entre los puntos A, B, entonces para eso entiendo que estamos buscando la corriente I2 Ahí y 1 para está, poder sacar la exactamente. tensión entre los puntos. Ahí está, exactamente. ¿Sí? Si yo sé que
la tensión que cae acá es más o menos así, porque es I sub 2 por 4, hay que ver cuánto vale después I sub 2, pero yo tengo que recorrer esta malla, miren la malla que estoy planteando, la tengo que recorrer para calcular B de AB, para calcular Thevenin. Y para calcular Thevenin necesito la corriente I sub 2 que estamos calculando acá. Para eso lo estábamos haciendo, ¿sí? Porque si no estamos dando medio como palo de ciego, ¿sí? Manotazo de ahogado, estamos tirando a ver para qué lado sale la cosa. Hay que hacer las cosas, los pasos, hay que tratar de darlos con dirección al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El equivalente de Thevenin. Con eso, ¿lo puedo calcular el equivalente de Thevenin? Sí. Sí, claramente sí. Como dijo el compañero de ustedes, yo puedo decir que menos I sub 2, a ver, digamos, subo menos I sub 2 por 4, ¿sí? Subo menos I sub 2 por 4. En realidad es una contradicción, porque bajo, ¿sí? Menos I sub 2 por 4. Así que lo pongo acá. Bajo el valor que cae acá. Bajo el valor que cae acá. Después, ¿qué hago? Subo 12 volt, no hay corriente, entonces no hay otra cosa y ya obtuve B de Thevenin. Con esto obtuve B de Thevenin. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí o no? Me mareé con el tema de los signos al principio, profe. ¿Lo podés repetir, por favor? Sí, yo dije, cuando yo paso por la resistencia de 4, con el sentido de corriente que tiene I sub 2, ¿sí? Bajo I sub 2 por 4. Bajo y sub 2 por 4. Ah, bajo y sub 2 por 4, pará. Yo lo puse al revés. Al cohete le metí el menos este. Bajo y sub Claro. 2 por 4, sí. Ahí, Ahí ahí, ahí. va. Sí. No, no, me mareé yo, menos mal que No, te... no, no pasa nada. Yo decía un doble menos. Qué raro. Sí, No pasa igual nada. lo que habría que haber hecho para hacer las cosas más prolijas y darte cuenta bien es calcular I sub 2. Seguro I sub 2 te da al revés en tensión Claro. y digamos en valor seguramente te da al revés por la forma en la cual está alimentado y entonces nos eliminamos este problema. Pero no importa, pero lo dejamos así, así está bien escrito y así es el que calculé B de Thevenin. Tengo calculado B de Thevenin. ¿Puedo calcular R de Thevenin? ¿Cómo calculo R de Thevenin? Ahora, B de Thevenin, bien, la calculamos. Perfecto. ¿Cómo calculamos R de Thevenin? En ese circuito que tenemos ahí arriba. R de Thevenin. Tienes que apaciguar todas las fuentes. Tengo que pasivar todas las fuentes, bien. Pasivo esta de acá y Y pasivo después, esta de acá. Y ahora, entre los bornes AB pones una fuente de prueba y con eso calculas R equivalente. bien. ¿Y lo voy a poder hacer con el cuadripolo, sí o no? Sí, no, más o menos. Lo No voy a tengo poder ni hacer. idea. ¿Eh? No tengo ni idea con el No cuadripolo. tengo ni perra idea. Bueno, son casi 5 menos 5, así que vamos a hacer una pausita de 15 minutos. Vamos a hacer una pausita larga y ustedes lo van a resolver en el medio. ¿Sí? Cuando volvamos de la pausa, me tienen que decir cómo resuelven la R de Thevenin, cómo la calculan. Una parte la dijo, no recordé, no, lo vi justo Iván, puede haber sido que dijo o Eric, uno de los dos me parece que Sí, yo fue. hablé de Thevenin. Bien, ya tenemos una idea de qué es lo que hay que hacer, pero ahora hay que hacerlo, a ver si me da algo, si me da información, si obtengo efectivamente R de Thevenin. Bueno, lo vemos a la vuelta. Entonces, 5 y 10 nos volvemos a conectar y ahí vemos a ver si se puede resolver el equivalente de Thevenin con un cuadripolo en el medio. Dale, ahí lo vemos.